Ok, entonces continuamos con las actividades de las conferencias acerca de la filosofía en el contexto cotidiano actual. Y yo cedo el espacio al doctor Luis Madrigal Frías, quien va a encargarse de moderar esta mesa, y al ponente que nos va a acompañar en este día. Adelante, doctor Luis Madrigal. Sí, gracias, doctor Ocaña. Doctor Efrén Orozco López, bienvenido. La Facultad de Humanidades y en especial la licenciatura en Filosofía le agradece su presencia y su apoyo. Me permito dar una pequeña semblanza de usted. El doctor Efrén López es profesor investigador en el Centro Universitario de los Valles, CU, de la Universidad de Guadalajara. Fue catedrático CONACYT en el Instituto de Geografía de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en Ciesas, Unidad Pacífico Sur. Doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA. Maestro en Antropología Social por el CIESA Sureste y licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor de licenciatura en la Universidad Autónoma de Chiapas en el área de Filosofía Latinoamericana, en el Instituto Superior Intercultural AYUC y CIA y en la Universidad Pedagógica Nacional. A nivel maestría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en el CIESAS Pacífico Sur. Ha sido asesor de organizaciones y movimientos sociales como el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, AC, Otros Mundos, en Chiapas, la organización civil Las Abejas de Acteal, la parroquia de Chenaló y la coordinadora de los pueblos unidos en defensa y cuidado del agua en los valles centrales de Oaxaca. Sus líneas de investigación, sus líneas de interés y de investigación son la educación popular alternativa, los procesos de organización social, el pensamiento latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX y los procesos metodológicos participativos. Entonces, doctor Efrén, le damos la bienvenida. Ojalá y pueda usted presentar su conferencia en 45 minutos para que luego el público aquí presente dialogue con usted, por favor. Tiene la palabra, doctor Orozco, por favor. Muchas gracias, doctor Madrigal. Y bueno, pues nuevamente agradecer la oportunidad de intercambio con la UNACH, con la comunidad unachense de filosofía. Y bueno, creo que la presentación que haré a continuación toca algunos elementos que se estuvieron discutiendo en la parte final de la sesión anterior, ¿no? Que estuve escuchando algunas de las problemáticas que estaban planteando, y creo que va a haber cierta concomitancia. Sin duda los 45 minutos me van a ser suficientes, quizá un poco menos, no sé, pero ahí vamos modelando el tiempo. En caso de que me pase que no suelo hacerlo, solo se me avisa y listo. Bueno, voy a proyectar la presentación. En cuanto se vea, me comentan. ¿Sí se está viendo? Sí, doctor, se está viendo. Perfecto. Bueno, la ponencia, la presentación que haré el día de hoy, pues tiene el nombre de Filosofía, Movimientos Sociales e Interculturalidad. Y pues son tres temas que en distintas etapas de mi formación y mi vida académica
he estado investigando, ¿no? Algunas las he dejado un poco de lado, como la filosofía, digamos, pura o más de disertación, por lo cual les pido comprensión a ustedes que la manejan cotidianamente. Movimientos sociales, que sí es algo que sigo trabajando hasta ahora, hasta la fecha, e interculturalidad, que a pesar de que no me formé en educación, siempre he estado presente en muchos de los procesos, dado que mi participación en procesos comunitarios, pues ha sido básicamente en comunidades indígenas, ¿no? Entonces eso me ha llevado a involucrarme con esta temática. Bien, para ir poniendo las bases de la temática que presentaré, pues primero hay que definir como los grandes fenómenos a estudiar que se dieron en la etapa de consolidación de las primeras disciplinas científico-sociales a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Recordemos que antes de esta etapa, pues el dominio de la jerga intelectual pues estaba entre la teología y la filosofía, ¿no? Los grandes discursos filosóficos. A partir del final del siglo XIX, principios del XX, pues empiezan a decantar las principales pues, disciplinas intelectuales, académicas, y pues los fenómenos que resaltan en estas disertaciones, en estos estudios, pues son las demandas democráticas, obviamente con esta creación de nuevos estados en América, la fase de modernización en los estados más antiguos europeos, la migración del campo a la ciudad, nuevas relaciones entre capital y trabajo, ¿no? Serían como los grandes fenómenos que acaparaban el reflector en las disertaciones académicas. Y bueno, tenemos por ahí también a la antropología, ¿no? La antropología que nace justamente con estos viajes de Malinowski a las Islas Trovián a estudiar las comunidades o las sociedades exóticas, ¿no? Y ahí surge toda esta línea de estudio de lo exótico, de lo extraño, de lo no occidental, hasta ese momento sí, realmente no occidental, ¿no? Esto que era como más cerrado, o así se comenzó a plantear desde los estudios de la antropología culturalista, ¿no? Comunidades cerradas, con formas muy extrañas en sus ritos de paso, en sus formas de organización social. Entonces, estos serían como los primeros grandes fenómenos y situaciones a estudiar en digamos, la consolidación de las disciplinas. Y bueno, la influencia filosófica que se da en este periodo también, bueno, surgen o se establecen ciertas corrientes muy recurridas, como fueron el pragmatismo, el funcionalismo, el estructuralismo, la fenomenología, el marxismo, obviamente la filosofía con un gran peso en, digamos, nuevas disciplinas hasta cierto punto, como la antropología filosófica, que comienzan a cuestionar precisamente esta lógica, ¿no? de estudio de todo menos del ser humano, ¿no? Y comienza a hacer toda una reflexión del ser humano como tal, ¿no? Y bueno, aquí podríamos incluir el vitalismo de José Ortega y Gasset, por ejemplo, el existencialismo, ¿no? Se dan todas estas corrientes filosóficas que ya comienzan a tener cierta disciplina y algunas indisciplina también, y comienzan a generar sus espacios, digamos, de análisis y de estudio. Y la influencia que tienen estas líneas para el análisis social, pues el choque de fuerzas políticas, ¿no? Esto sobre todo con las líneas como marxistas. Aquí hay un autor de mis favoritos que trabaja este choque de fuerzas políticas, que es Antonio Gramsci, por supuesto, que es de esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el concepto de hegemonía, de sociedad civil, ¿no? Tenemos el concepto de libertad humana,
precisamente retomado por la antropología filosófica, por el existencialismo, por el vitalismo orteguiano, el vínculo entre agentes y estructura, ¿no? La relación entre actor y sistema, que pues es muy de estudios estructural funcionalistas o estructurales, pragmatistas también. El universo de lo normativo, lo uniforme, lo coherente, todo aquello que se sale de lo coherente, ¿no? Como los estudios de Durkheim sobre la anomia, ¿no? Significados comunes para actores específicos, la fenomenología, ¿no? Cómo trata de encontrar esos sentidos de las comunidades o de los espacios diferenciados o diferentes, ¿no? Esto sería como la influencia filosófica, digamos así, hablado de una manera muy general y muy rápida, que se da en esta emergencia de las nuevas disciplinas, que digamos sería como el aporte o el camino que la filosofía comienza a tomar en este siglo XX, sobre todo, principios y mediados del siglo XX. Bueno, tenemos estas corrientes de pensamiento, básicamente europeas, que se dan, y norteamericanas también, sobre todo el pragmatismo, que se desarrolla mucho en Estados Unidos, y que, pues obviamente, son todos los insumos que llegan a Latinoamérica, ¿no? Todas las universidades latinoamericanos, pero en un contexto totalmente europeo. Tenemos un contexto latinoamericano en el que se está dando el nacimiento de estados-nación independientes, ¿no? Si vemos, no lo vamos a tocar en esta presentación, pero si analizamos un poco la consecución de las independencias en América, pues es una seguidilla de descolonizaciones, digamos, ¿no? Y el surgimiento, el nacimiento de naciones independientes, que, bueno, se ha estudiado y se ha hablado mucho de que sí, son independientes de la corona ya, pero se genera un neocolonialismo económico muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se da el neocolonialismo económico? Bueno, pues en el sentido de que estas naciones independientes dependen básicamente de sus recursos naturales, de la venta a precios sumamente precarios de sus materias primas hacia los centros pues no coloniales ya, pero sí dominantes, hegemónicos. Entonces tenemos un contexto plagado de pobreza y de marginación social y un naciente colonialismo interno, ¿sí? Esto es interesante, esto es muy interesante analizarlo, porque se sataniza luego mucho a la colonia, ¿no? De que la colonia siempre fue prácticamente todo malo, que la liberación fue lo mejor que le pudo pasar a América, a las sociedades latinoamericanas, pero bueno, pues 3 siglos de ocupación generaron una estructura, y dentro de esa estructura se generó también ciertos mecanismos de negociación y de relación entre distintos grupos sociales, que todo esto, pues a la hora de que se generan los movimientos independentistas, se cae, se destruye, ¿no? Colapsa. Y esto lo que genera, en lugar de pues un contexto en el cual existan libertades, como en teoría se planteaba, y exista una igualdad desde la Declaración de Estados Unidos y todo este asunto, caemos en un colonialismo interno, donde las élites mestizas, las élites blancas, son las que hacen la leva al momento de que se quedan a la cabeza de los estados nacionales. Entonces tenemos este colonialismo interno que además tiene una dependencia económica, una dependencia política e ideológica todavía de Europa y de Estados Unidos. Entonces, en este contexto, pues estas líneas de pensamiento están como filtrándose en este escenario. Tenemos una disputa muy fuerte entre democracia y dictadura,
¿no? Donde la influencia norteamericana es central aquí, ¿no? Cuando es conveniente a los intereses norteamericanos, la dictadura es lo mejor. Lo vemos con el caso Pinochet, ¿no? En Chile. Cuando vemos que el contexto es más favorable, pues la dictadura ya no es tan agradable y entonces hay que echar mano de la democracia, ¿no? Y entonces acaban las dictaduras milagrosamente de la noche a la mañana. Estos análisis pues los hace perfectamente Paulo Freire en sus dos textos, ¿no? De la educación, la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad, creo. En estos dos textos hace este análisis Paulo Freire de una manera muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces tenemos esta disputa entre democracias y dictaduras por dominar en este nuevo, o relativamente nuevo escenario, ¿no? Y bueno, tenemos también el perfeccionamiento de los estados totalitarios, ¿no? El caso de México es ejemplar en este sentido. Lo que Vargas Llosa había denominado como la dictadura perfecta, ¿no? Tenemos el perfeccionamiento de lo que en Sudamérica no estaba funcionando bien, aquí se mejoraba, la ingeniería política lo remendaba y lo generaba y se creó una estructura muy, muy eficiente, paternalista, clientelar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación y obviamente la integración de los pueblos originarios a partir de la castellanización y la aculturación, ¿no? Todos estos trabajos desde la Secretaría de la Educación Pública, Vasconcelos con la raza cósmica, ¿no? Tratando de exaltar al mestizo, todo lo que tiene que ver con el mestizaje, toda la creación de los símbolos de nación, que van precisamente, dirigidos hacia eso, ¿no? Hacia la mestización de la nación, en todos los sentidos. Entonces, pues de ahí también están estas políticas educativas de integración de los pueblos. Bien, en este contexto es en el que estas teorías, digamos, estos debates científico-académicos, filosóficos, llegan a incrustarse a este contexto. Bueno, algunas rutas filosóficas en Latinoamérica. Si bien son muchas, son múltiples rutas filosóficas, yo he decidido retomar tres, ¿no? Algunas rutas filosóficas que se replican en muchos espacios académicos en el medio. Una, obviamente, tiene que ver con el marxismo ortodoxo, que el marxismo ortodoxo generó como dos grandes fenómenos o dos grandes movimientos, digamos, pues en México y en muchas partes, ¿no? Pero en México particularmente movimientos guerrilleros, ¿no? Esta idea de Marx de que a través de la revolución es la única manera de que cambie el orden de las cosas y el proletariado pueda llegar a tomar el poder, pues se llevó a la práctica con la creación de ciertos, pues sí, movimientos como la Liga 23 de septiembre, que surge acá en Jalisco, pero pues que se difunde. Y bueno, otro fenómeno es la invisibilización de las luchas indígenas. Entonces, los indígenas son vistos como campesinos, se les mete en el mismo costal que los campesinos, y entonces, a manera de campesinos, pueden ser un dínamo importante que en conjunto con el proletariado, pues pueden llegar a cambiar el orden establecido, ¿no? Entonces, el marxismo ortodoxo más o menos arraiga en este tipo de experiencias que se dan en México en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, tenemos una beta de filosofía especulativa, con este texto que, digamos, define mucho de esto, ¿no? Es un texto que se llama ¿Existe una filosofía en nuestra América?, de Salazar Bondi, que pues es este debate, ¿no? De la recuperación, un poco lo que decía Raúl, de estas experiencias prehispánicas,
tratar de hacer una reconstrucción del sentido ancestral en las comunidades, que luego genera también ciertos idealismos por ahí, pero que es una ruta que se explora, y que luego va a dar pie a la filosofía latinoamericana, ¿no? Ya el compendio de todo esto. Y bueno, tenemos una tercera ruta, les repito, hay muchas más, pero bueno, con estas tres me quedo por el momento para la exposición. La 11ª tesis sobre Feuerbach, y el concepto de libertad humana, sí lo veíamos, ¿no? El concepto de libertad humana es un concepto central en los existencialismos, en el vitalismo, en la antropología filosófica, y que a través de la tesis sobre Feuerbach es adoptado en Latinoamérica y es llevado al extremo práctico, digamos, ¿no? Esto lo podemos ver en tres manifestaciones teórico-práctico-conceptuales, no sé cómo llamarlas, ¿no? Por un lado está la filosofía de la liberación, por otro lado está la teología de la liberación, y por otro, la pedagogía de la liberación. Que es bien interesante esto, ¿no? Y tiene que ver, les comentaba al inicio de la exposición, con lo que se estaba discutiendo en la parte inicial de la conferencia, en la mesa sobre Dilthey. Acá en Latinoamérica sucede algo extraño y distinto a Europa. Eso es lo que a mí me ha apasionado desde que comencé a estudiar filosofía. La manera en la que en Latinoamérica, si bien no podemos hablar quizá de una originalidad de conceptos como tales, porque obviamente, como lo vimos en las primeras láminas, pues hay una influencia fuertísima de Europa y es lo que había, ¿no? Sí existe una resignificación muy fuerte de los conceptos. Y eso me parece un gran aporte de Latinoamérica en el pensamiento filosófico. La manera en la que los conceptos se llevan a la práctica, a partir, sí, sin duda, de lineamientos y de cuestionamientos que ya se habían hecho en Europa, como las tesis sobre Feuerbach, por ejemplo. Entonces tenemos estos tres elementos y algo dentro de esta cuestión que a mí me gusta mucho dentro de la filosofía en Latinoamérica, es esto que hablaban de la aparente imposibilidad de generar un consenso entre filosofía y teología, porque tienen fundamentos epistemológicos completamente distintos. Pero en Latinoamérica, cuando estos posicionamientos epistemológicos distintos confluyen en una categoría como es la de la libertad humana, puede haber muchos elementos en común. Y no solo entre filosofía, entre teología, entre pedagogía, entre marxismo también. Y por ahí está también el movimiento de la psicología de la liberación, ¿no? Que no lo he explorado, pero que también se dio como un movimiento fuerte en este periodo, ¿no? Entonces tenemos eso, que en Latinoamérica, en lugar de continuar con esta disputa añeja entre teología y filosofía, entre dogma y episteme, pues esos debates de siglos se dejan a un lado y se pone sobre la mesa el concepto de libertad humana. Y entonces ahí se comienzan a ver muchas confluencias entre filosofía y teología, ¿no? Y vamos a ver cómo se dan estas confluencias ya en la práctica, que eso es lo interesante y lo bonito y lo que a mí me apasiona de la filosofía acá, en esta región. Bueno, ¿cómo se van aterrizando las cosas? La teología de liberación, pues a partir del Concilio Vaticano II, que se da entre 1962 y 1965. Ahí comienza a generarse debates sobre la situación, el contexto precisamente con el que comencé la exposición en la tercera lámina, creo, no mal recuerdo, cuarta lámina. ¿Qué sucede en Latinoamérica? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es la situación social? ¿Cómo es la situación política? ¿Cómo vivimos entre élites que se enriquecen cada vez más? Una población empobrecida en todos los sentidos,
un Estado que en lugar de generar acciones para revertir los procesos de empobrecimiento, enquista posicionamientos radicales como los posicionamientos militares. Y bueno, comienza este concilio que en un principio es teórico, son disertaciones sobre los principios y los fundamentos de la Iglesia, sobre el dogma. Todas estas discusiones que se dan se llevan a la práctica a través de un posicionamiento clerical muy claro, ¿no? Estar del lado de los pobres. De estar del lado de los pobres, y comienza a generarse una nueva pastoral en las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base, entonces, van a ser la puesta en práctica de la teología de la liberación. Y esto también me parece otra de los grandes aportes del pensamiento latinoamericano. No me quiero meter en debates de que si es filosófico o no, pero es el pensamiento latinoamericano que lleva a un nivel muy interesante la dialéctica, ¿no? Es decir, vamos al concepto y luego lo aplicamos a la práctica. Y la práctica nos va a resignificar el concepto y volvemos a hacer esta espiral entre conceptos y realidad, conceptos y realidad. Y pues esto pegó como pólvora, ¿no? Pegó como pólvora y obviamente tuvo sus enemigos. Uno de los más fuertes oponentes, obviamente, pues es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que luego comienza a trabajar el tema de la conversión religiosa a través de, pues, estas religiones protestantes que llegan y que tratan de cambiar esta visión de la teología de la liberación, que tiene también, ahí en Chiapas es riquísimo, esto lo podemos ver cotidianamente, ¿no? En Chiapas, tienen un laboratorio ahí enorme. La teología de la liberación, uno también de los productos, además de las EPS, de las comunidades eclesiales de base, pues es el pueblo creyente. El pueblo creyente, que yo creo que es una de las manifestaciones más interesantes que he visto en cuestiones de cohesión social, porque nosotros vemos, por ejemplo, que hay una división muy fuerte en las comunidades, en muchas comunidades chiapanecas, ¿no? Tenemos por un lado los zapatistas, por otro lado los priistas, por otro lado están, bueno, pues ya los demás partidos políticos, antes eran solo priistas, tenemos los de la religión presbiteriana, tenemos un montón de fragmentos y fragmentaciones sociales, pero a la hora de que se convoca a través del pueblo creyente, ahí se van diluyendo mucho las diferencias. Y ese es un producto del Concilio Vaticano II y de la labor de Samuel Ruiz, ¿no? Ahí en Chiapas. Entonces tenemos esto. Y podemos también interpretar a esta teología de la liberación como, a partir del Concilio Vaticano II, como una hermenéutica latinoamericana, porque se da un nuevo sentido a la Biblia. Se le da un sentido desde la situación de empobrecimiento y desde este compromiso con el pobre para su concientización, ¿no? Para que no busque esa reivindicación en el cielo, en la otra vida, ¿no? Y que sufra y padezca en esta, que es como la línea del catolicismo ortodoxo, ¿no? Sino que en esta propia vida logre su liberación, ¿no? Y ahí es donde entra la pedagogía de la liberación, ¿no? La pedagogía de la liberación que la comienza a desarrollar Paulo Freire en los años 60, quizás desde antes, y que es la semilla que luego detona este nacimiento de la educación popular. Que la educación popular en algún momento, en muchos sentidos, se convirtió en la pedagogía, en la metodología que las comunidades eclesiales de base utilizaban para su análisis de la realidad, ¿no? Dentro de la pedagogía de la liberación y de la educación popular, el análisis de la realidad es un tema central para poder lograr esa liberación, ¿no? Entonces tenemos cómo van confluyendo elementos pedagógicos, elementos teológicos, hacia una misma línea, como lo planteábamos, que es la liberación humana. Y si a esto le agregamos la Declaración de Barbados,
las primeras dos sobre todo, la del 71 y la del 77, pues entonces tenemos un campo minado que detona no solo movimientos sociales, una sociedad que se mueve, ¿no? Esta declaración de Barbados en su primera etapa, pues fue un cuestionamiento sistémico al Estado, a la Iglesia y a la academia. A la academia directamente a las prácticas antropológicas creadas para la intervención a las comunidades, para el saqueo de información, ¿no? Entonces, en este sentido se cuestiona el papel del Estado y el papel de la Iglesia, ¿no? Obviamente esto se hace a partir de las bases que ya están formadas con lo del Vaticano II y todos estos movimientos de base que se generaron a partir de ello. Y el segundo elemento, o la segunda declaración de Barbados, que se da en el 77, pues va básicamente dirigida al fortalecimiento de las luchas indígenas, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el germen, para todos aquellos que no tienen muy claro por qué lo del ZLN, por qué lo del movimiento plurinacional en Bolivia, pues es esto, ¿no? Esta declaración de Barbados, estos trabajos de base que se están haciendo y que se hacen de una manera voluntaria, de una manera ideológica, porque se cree en ello, dan por resultado pues el fortalecimiento de muchas luchas indígenas, ¿no? Y entonces ya aquí, diferenciadas de la masa campesina, ¿no? Aquí, pues ya más cercano está el concepto de Bartra que crea, que es el del campesindio, ¿no? Para precisamente abonar un poco a esto, ¿no? De que los indígenas sí son campesinos, pero también tienen una particularidad étnica que los hace distintos y se crea el concepto campesindio. Bueno, es simplificarlo mucho, pero por ahí va, pero ya les sigo porque el tiempo se va. Bien, entonces, tenemos acá, vemos cómo el fortalecimiento de luchas indígenas da como consecuencia una emergencia indígena. ¿Y qué involucra esta emergencia indígena? ¿De qué se conforma esta emergencia indígena? Pues de la revalorización de las identidades, ¿no? Y un trabajo que hicieron muy fuerte, les repito, y esto es claro, la Iglesia a través de la teología de la liberación, la revalorización de las identidades y la organización social sobre todo, ¿no? Lo indio entonces se convierte en una categoría reivindicativa, ¿no? Y esto se ve mucho en los discursos del quinto centenario del descubrimiento de América, cuando los pueblos en manifiestos establecen indio fue la categoría que se nos impuso, ahora la utilizamos nosotros como categoría de liberación, de reivindicación, ¿no? El pueblo originario como concepto de lucha. Muchos otros, además de la reivindicación de la categoría indio, se asumen como pueblos originarios que están en lucha y se recuperan identidades. El caso más significativo en Chiapas y en México, podríamos plantearlo, es la identidad maya, ¿no? Como una reivindicación ancestral, que no necesariamente lo es si somos estrictos en un análisis, en la deconstrucción de elementos, probablemente no lleguemos a elementos prehispánicos, pero políticamente es una reivindicación que ha ayudado mucho para el fortalecimiento de los pueblos. Esto. Y bueno, aquí se da entonces la insurgencia indígena, ahora sí, frente al sistema dominante. Y el caso más significativo en México, no el único, no el más importante ni el más desarrollado actualmente, pero sí uno de los primeros, que es el EZLN, ¿no? Yo creo que Cherán ya le saca pues muchos pasos adelante al zapatismo, desde mi perspectiva, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución de las demandas indígenas? Tierra, educación y salud. Estas serían como las demandas básicas, que después se dinamizan a partir de su visualización como pueblos en las legislaciones nacionales. En un momento dado llegan a ver que esto no es suficiente y se da la demanda por la autonomía.
Y dentro de la demanda por la autonomía también está el trabajo del uso de la tecnología, que es central en los movimientos indígenas. La apropiación de las tecnologías, la apropiación de la globalización para desarrollar sus demandas y posicionar su situación. Bueno, la demanda educativa particularmente, que es a la que vamos. La demanda educativa se da en gran medida en los acuerdos de San Andrés, donde los pueblos indígenas plantean a través del ZLN la intención de ser sujetos de política, no seguir siendo objetos de política. Y ser sujetos de política en la demanda educativa implica que ellos puedan desarrollar, construir, diseñar y aplicar sus modelos educativos de acuerdo a su cosmovisión, ¿no? Ya sabemos todos la triste historia de los acuerdos de San Andrés, y lo que se obtuvo en lugar de los acuerdos, pues fue la Ley de Lengua y Cultura Indígena, que básicamente se convirtió en la administración de la identidad y del conflicto nuevamente. Se ha catalogado también como un neoindigenismo, ¿no? Bueno, pero esta Ley de Cultura y Lengua Indígena trae como consecuencia la adopción del discurso intercultural y de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Hay un caso que quería plantear, es el de Jeff Terhune, pero de acuerdo al tiempo no creo que me dé tiempo, quizá luego podría plantearlo. Y bueno, esta adopción del discurso intercultural, pues es un neoindigenismo terso, digamos, desde la estructura estatal. Por otro lado, tenemos la interculturalidad crítica, que se da más hacia Sudamérica, pero que en México también hay muchos adeptos ya de la interculturalidad crítica. Y desde la interculturalidad crítica, más que revivir el indigenismo, se cuestiona las relaciones de poder y se visualiza otros conocimientos posibles, un poco lo que Pesa decía en su intervención. Y parte de valorar los conocimientos locales y generar alternativas desde esos conocimientos locales. Bueno, otras rutas educativas que tenemos, ya lo hemos planteado, las educaciones zapatistas, porque no es una educación, cada caracol, cada comunidad genera sus procesos educativos que implican una ruptura con las estructuras educativas gubernamentales y que plantean la alfabetización y la profesionalización de los individuos. Todo en sintonía con la comunidad, es decir, se forma para la comunidad. Proyecto de Educación Alternativa Tzotzil, que es un híbrido, digamos, retoma elementos de la estructura oficial a partir del INEA, pero genera una currícula alternativa y trata de engarzar estos dos elementos. Y una ramita que surgió cuando estaba yo allá trabajando con las abejas en doctorado en el 2012, se creó el Proyecto Independiente de las Abejas de Acteal, que es un proyecto que surge de la disidencia de una comunidad zapatista, Aurora Esquipulas, en Panteló, que pide formar parte de las abejas a la mesa directiva, se le otorga el permiso para hacer de las abejas, y la primera petición que hacen es educación. Entonces ahí varios promotores de educación o alumnos, digamos, más avanzados del proyecto de educación alternativa y algunos asesores nos volcamos a la comunidad a formar promotores de educación. Y para nada tiene que ver con la interculturalidad, o por lo menos en concepto no lo es. Y tenemos esta vía oaxaqueña, que es la de la comunalidad, que se fundamenta en la educación comunal y tiene como referentes actuales los bachilleratos interculturales comunitarios, ¿no? Que es retomar precisamente la educación comunal y hacer un clic con la educación escolarizada. Oaxaca es otro rollo bien interesante en ese sentido. Y bueno, por el momento le dejo por cuestiones de tiempo, creo que ya estoy sobre el tiempo, y pues quedo a sus órdenes por si gustan que profundice en algo o que aclare alguna situación. Gracias, doctor Orozco. Compendiamos, ha presentado usted los grandes fenómenos a estudiar específicamente en Latinoamérica,
el contexto latinoamericano del siglo XIX y principios mediados del siglo XX, algunas rutas filosóficas latinoamericanas de las que usted precisó 3, la emergencia indígena y la evaluación de las demandas de los pueblos indígenas. Entonces ahora damos paso a las interrogantes, observaciones o propuestas que tengan nuestros compañeros que en este momento lo disfrutaron y lo escucharon. Entonces, adelante, la pregunta es directa al doctor y pedimos de favor que el doctor vaya respondiendo cada interrogante. Adelante, por favor, los que tengan preguntas que realizar. Sí, adelante, Virgilio. Gracias, doctor Madrigal. En principio, felicitar al maestro Efrén. Ha compartido uno de los temas que más me provocan en el terreno de la filosofía, me gustan. Comparto muchas de las lecturas y enunciaciones que ha hecho el doctor Efrén. Y mi pregunta, que no se desentiende también de su interés, pero que más bien surge como una inquietud intelectual y también como una inquietud en esta comunidad filosófica, va en el siguiente sentido. Habíamos abordado, por darle una unidad al orden de participaciones hasta ahorita, que algunas de las cuestiones que había revelado Dilthey tenía que ver con que los filósofos precisamente rotulan los temas de su tiempo, ya sea por su práctica filosófica, por su producción, etcétera, pero pues esa era una de las evocaciones que hacía Dilthey. En este sentido, yo le quería preguntar al maestro Efrén, en función de su ponencia, ¿cuál considera usted, doctor, que es el gran tema de nuestro tiempo? Y no los grandes temas de nuestro tiempo, que es, digamos, como una especie de pregunta que dispersa el problema y al mismo tiempo el compromiso con el quehacer filosófico y la transformación social. Se habla, por ejemplo, en las academias de las muchas posibilidades y en las muchas posibilidades como terreno de reflexión filosófica, las grandes preguntas de la filosofía se quedan encapsuladas en la academia y no permean en la realidad social o en otro tipo de práctica social. Un poco considerando las ponencias que nos habían compartido ahí los compañeros, por el sentido un poco dilthiano, era, en su opinión, ¿cuál es la gran pregunta de nuestro tiempo y en nuestro contexto particular, que yo también suscribo un poco de este devenir de lo que ha sido lo que llamamos América Latina y pues la cuestión práctica de México? Esa es la primera pregunta. Por otro lado, y hay un contexto y tiene que ver con lo que usted ha dicho, pero en el campo de la educación. Por un lado, como lo había suscrito Dilthey, y yo así lo creo también, los filósofos siempre se habían preguntado cosas y habían actuado en correspondencia a ello. Por ejemplo, el proceso de configuración de la educación pública en México y en el terreno de la filosofía precisamente, la habrá comenzado un Gabino Barreda con su oración cívica que empezaba a provocar la reflexión sobre el positivismo dentro de los compromisos de la educación mexicana. Ya después le siguió el maestro de América, Justo Sierra, y venía generándose el germen de una nueva comunidad filosófica que es el Ateneo de la Juventud, que se expresaría después otra vez como hombre público y pregunta de su tiempo sobre los terrenos de la educación, y ahí está José Vasconcelos precisamente, que hace la Secretaría de Educación con todo su gran esquema. Sin embargo,
a la situación actual que se vive, ni se cuestionan los grandes temas de nuestro tiempo, ni son públicas las grandes preguntas de nuestro tiempo. Esto lo hago desde un enfoque filosófico. A lo mucho los grandes temas de nuestro tiempo son noticia de las recetas de los organismos internacionales. Y entonces el filosofar o el hombre en el compromiso de la reflexión filosófica ya no participa de lo que va a ser su futuro. En este sentido, yo quisiera preguntarle, a propósito de que los filósofos habían sido hombres públicos, que ha pasado así en México y con nuestros últimos referentes de filosofía, de pensadores de la filosofía. ¿Cómo considera usted, doctor, que los filósofos nos podríamos comprometer en el terreno educativo para participar de las grandes cuestiones que usted ha hecho? Por ejemplo, yo creo, gran parte de mi teoría y método viene de Marx, por no decir marxianos y todos sus asociados. Pero la pregunta que genera Sea y Bondi en particular provoca también una reflexión por la reconstrucción de la pregunta latinoamericana. Para mí no es un discurso, por ejemplo, secundario, es un discurso y una problemática vigente. Entonces, en este sentido, como usted también está en esos temas, profe, yo le quería preguntar sobre estas dos cuestiones. Eso sería todo. Le agradezco mucho su atención. Bien, Virgilio, gracias. Recapitulo las preguntas. ¿Cuál es la gran pregunta filosófica en Latinoamérica y cómo nos podríamos comprometer desde la filosofía con el tema en el tema educativo? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, doctor. Híjole. Pues la primera es bien complicada porque resumir todo la complejidad a una pregunta es una tarea muy arriesgada, muy aventurada. Pero bueno, creo que por ahí podríamos trabajar este tema de cómo podemos mantener esta visión colectiva que caracteriza a las sociedades latinoamericanas en un contexto en el que el individualismo se posiciona hegemónicamente y de manera cada vez más acelerada, ¿no? Por ahí yo creo que podría ir el tema y que se vincula básicamente con esto, ¿no? Con el tema de la construcción de tejido social, con la educación alternativa, con estos elementos que permiten en algún momento dado contrarrestar esto que siempre ha estado presente, pero ahora de una manera mucho más dinamizada y mucho más agresiva y violenta sobre todo, ¿no? Antes por lo menos había cierta manera, bueno, primero espacios en los que el Estado no llegaba, ¿no? Todavía de los 80s hacia abajo era difícil que el Estado cubriera todas las superficies en Latinoamérica. Había muchas comunidades aisladas, no aisladas en el sentido de, ese que hay que puntualizarlo, de atrasadas, incivilizadas, no, en el sentido de influenciadas, ¿no? Agredidas. Estas comunidades generaban sus procesos, por eso fue tan contundente ese levantamiento de la segunda mitad del siglo XX, porque hubo tiempo y espacio para organizarse. Actualmente ese tiempo y espacio está sumamente limitado. Entonces, yo creo que la pregunta, esta primera, iría por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la pregunta filosófica en Latinoamérica? ¿Cómo podemos lograr una reflexión y acción que mantenga y dinamice la organización social que está tan golpeada actualmente en América Latina? Por ahí iría, yo no sé si sea considerada dentro del contexto filosófico una pregunta filosófica, porque eso luego sucede, ¿no? Que muchos puristas plantean, no, pues es que eso es una pregunta más pedagógica, más sociológica, pero no tan filosófica. Bueno,
Ahí sí es complicado ya ese segundo debate. ¿Y cómo nos podríamos comprometer en el tema educativo? Híjole, pues si nos gusta, de alguna u otra manera lo vamos a terminar haciendo. Te lo digo a partir de mi experiencia, ¿no? Yo en ningún momento estudié educación, pues tengo la licenciatura en filosofía, tengo la maestría en antropología, el doctorado en ciencias sociales, pero siempre una constante ha sido la educación en todos mis procesos, ¿no? En la licenciatura estudiando a Paulo Freire, ¿no? Y la tesina en licenciatura pues fue la pedagogía de la liberación, proyecto de antropología filosófica en obra de Freire. En la maestría no tanto, fue más bien una cuestión más identitaria, política, lo que trabajé, pero me ayudó a descubrir que existía un proyecto de educación alternativa, que es mi pasión, la educación en ese sentido. Y entonces me articulo al proyecto de educación alternativa Tzotzil a partir del doctorado. Entonces, uno va encontrando, si a alguien le gusta algo, va encontrando las formas de involucrarse y de conectar lo que trabajas, lo que estudias con este tema. Para poder desarrollar ciertos elementos. Y te vas formando autodidactamente, ¿no? Es decir, todo lo que he estudiado yo de educación no necesariamente ha sido a partir de los programas de estudio que he tenido. Pues no, es más bien la vinculación y el interés que he tenido con los procesos en los cuales he estado incorporado. Bueno, por ahí, para no echar tanto rollo por ahí, creo que no sé si te contesté adecuadamente. Doctor, le agradezco mucho su respuesta. Por mí es todo. Doctor Gracias. Raúl Trejo, por favor, si es tan amable. Sí, gracias. Efren, muchas felicidades, muchas gracias por tu ponencia. Una de las cosas que me llama mucho la atención es de que pues Latinoamérica no ha estado quieta en las últimas décadas. Ha habido mucho movimiento y hay muchas aristas en el asunto. Y la riqueza del planteamiento, de los planteamientos que has hecho, nos lleva a pensar en que no podemos caer en un maniqueísmo facilón de que todo lo que venga de abajo es lucha y es revolución, y todo lo que venga de arriba es injusticia y poder. O sea, hay muchas aristas en todo esto. Y sin embargo, no podemos salirnos de esta, vamos a llamarle dialéctica, porque al fin y al cabo, algunas luchas tienen las miras de institucionalizarse también. O también, a veces, los programas institucionales de arriba, efectivamente, además de que también están buscando la imposición del poder o justificar un status quo, también hay posibilidades de abrir nuevas rutas para un nuevo orden social, ¿no? La pregunta en concreto sería, ¿hasta dónde posibilitar todos estos referentes que nos das para institucionalizarlo de manera crítica, por supuesto? Porque allí vamos a buscar un poco el señalamiento, ¿sí?, de la injusticia, los abismos entre las condiciones sociales y económicas de la población en general, y vamos a tomar, digámoslo así, entre comillas, las buenas intenciones tanto de los movimientos de abajo como de las prescripciones de arriba, ¿no?, de los respectivos gobiernos. ¿Cómo, y si hay esta posibilidad de incorporar a contenidos curriculares y procesos de formación utilizando la estructura de los gobiernos, con miras a eso, y siendo no ingenuos, ni que todo va a ser para la revolución, ni todo va a ser para la imposición del poder y la injusticia y mantener el status quo? Esa sería mi pregunta. Bien, bien. Muchas gracias, Raúl. Un gusto verte y saludarte.
Y bueno, me hiciste acordarme de las clases que he tenido en la maestría últimamente, acá, en la maestría en estudios socioterritoriales. Tenemos a un profe invitado del Instituto de Geografía, Matthew Lorenzen, que está ahí con nosotros haciendo las reflexiones. Él es un especialista en Bourdieu, estudió en la Sorbona y es así como muy bueno en estos rollos sociológicos. Y precisamente discutíamos un poco cuando hablábamos de estructuralismo y postestructuralismo, ¿no? Si el estructuralismo apostaba todo por la estructura, por estas relaciones armónicas entre sujeto y estructura, que obviaba al conflicto, y pasar a un postestructuralismo significaba dejar de lado esa estructura y quedarse solo con la agencia del individuo, ¿no? Entonces, discutíamos que ni una cosa ni otra, un poco en el mismo sentido que tú lo estás planteando, ¿no? Que si bien el postestructuralismo no se deslinda de la estructura totalmente, el pensamiento bourdieuiano, que para muchos no es postestructuralista, es otra cosa, pero para algunos sí lo es, sin echar a la basura la estructura, le da más importancia a otros elementos, y la estructura sirve como eso, como un aparato que te permite mantener cierto orden, no llegar al control absoluto, que es lo que sucede básicamente con las instituciones, ¿no? Este tema de la educación básica es ejemplar, ¿no? Yo tengo el control absoluto y yo tengo que dictar lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuándo y en qué medidas, ¿no? Si dentro de esta estructura flexible, podríamos llamarle, tampoco líquida, tampoco estoy de acuerdo con Bauman, ¿no? Luego que plantea la modernidad líquida y ya todo es líquido y las grandes instituciones se acabaron, pues no, tampoco, siempre tiene que haber un referente, me parece, siempre tiene que haber un equilibrio estructural que nos permita a nosotros tener elementos de dónde asirnos, pero también tener cierta flexibilidad que logre esa maniabilidad de la estructura, ¿no? Que esa estructura pueda cambiar de forma, que no sea inmóvil, que no sea de concreto, inamovible, ¿no? Más bien una estructura flexible que pueda permitir nuevos conceptos, nuevas formas, y que en cierta medida se está trabajando en ciertos lugares. A mí me sorprendió muchísimo, tomando en cuenta lo de la exposición, la experiencia de LICIA, por ejemplo, el Instituto Superior Intercultural Ayuc, donde di clases como un año, yo creo, año y medio, y me sorprendió porque tiene todas estas características de lo comunal, de la comunalidad, llevadas a la estructura escolar, ¿no? Es decir, las decisiones se dan en asamblea, todos los temas que tienen que ver con ordenamiento estructural y limpieza, todas estas cuestiones básicas, digamos, esenciales, son a través de tequio comunitario, de tequio, los estudiantes hacen su tequio, hacen su limpia de la escuela, les tocan roles, es decir, se ha un poco movilizado un poco la estructura. El tema de los profesores es bien interesante. Tienen una base pequeña de profesores que dependen de la institución, y la gran mayoría son del ITESO, del Ibero, que pues es una institución jesuita, pero hay un montón de profes de la UNAM, de Chapingo, de Ciesas, cuando yo estuve en Ciesas iba a dar clases allá, de un montón de instituciones que ven con buenos ojos esta estructura flexible, digamos, y van a hacer sus campamentos de una semana, 2 semanas, dan sus clases, otras clases en línea, con muchos problemas porque hay problemas de comunicación allá, pero se da esta flexibilización de la estructura, ¿no? Entonces hay experiencias que nos permiten pensar en que es posible hacer las cosas de una manera distinta.
Los IDESIS, hay uno en Oaxaca y uno en Chiapas, que tienen otra estructura totalmente distinta también, ¿no? De concentraciones, de formación en oficios, que están vinculadas con lo que se trabaja en las comunidades. A veces funciona, a veces no funciona, pero es un modelo distinto, ¿no? Es esta maleabilidad de la estructura. Yo creo que por ahí tendría que ir. El problema es que los funcionarios no piensan así. El problema es que los funcionarios tienen todavía una estructura sumamente rígida, y a la hora de que se les plantean cosas de este tipo que rompen con la estructura, pues difícilmente hay opción de que se adopten o se adapten estas cosas, ¿no? Pero yo creo que por ahí podría ir la pregunta, la respuesta a tu pregunta. Espero haya sido satisfactoria. Sí, gracias. Y bueno, ya a propósito de lo que has comentado, tu opinión, tu manera de ver estos contenidos que nos presentaste, incorporarlos a un programa de licenciatura en filosofía en concreto. Tu opinión al respecto. No, pues es lo que yo trabajaba cuando estaba ahí en la UNACH, ahí en filosofía. Pues esta parte educativa es lo que daba en filosofía de educación, en filosofía indígena, era un poco lo que trabajábamos. Cuando trabajábamos marxismo, también trabajábamos estas cosas, ¿no? Son cosas que es básico, para mí es básico que estén y que conozcan los estudiantes, porque pues son las raíces del espacio en el que están estudiando, ¿no? Es importantísimo, porque si no se las damos, si no las conocen, pues a lo que podemos aspirar es a esta reproducción de la filosofía europea y de la filosofía alemana, y a la memorización de los discursos, y a la elaboración de tesis y de disertaciones a partir de conceptos abstractos, que sí pueden ser muy atinados y pueden aportar mucho a la vida académica, pero que esencialmente sí se alejan de la realidad, pues, ¿no? Y que en gran medida por eso dejé de estudiar filosofía yo en la licenciatura, ¿no? Yo le agradecí mucho a la licenciatura en filosofía, todo lo que me dio, todas esas bases epistemológicas que me brindó, pero yo necesitaba algo más práctico, para todo eso que aprendí, todo eso que conocí, llevarlo a la vida en algún contexto determinado. Gracias. José Manuel Solórzano, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Efrén. De entrada, primero agradecer mucho, y lo quiero decir de todo corazón y sin afán de caer en polémica, es muy agradable como creyente escuchar a alguien que en su ponencia, cuando menciona la religión y especialmente el cristianismo, no hay una especie como de desprecio directo o sutil a la hora de decirlo. Eso la verdad es que me llama mucho la atención y lo agradezco como creyente. Hay varias cosas de su ponencia que la verdad están muy interesantes, unas debatibles como la de Bauman, pero quiero centrarme en una cuestión que usted mencionó y me llamó mucho la atención. Fue esto que me pareció, no sé si entendí mal, pero que en Latinoamérica se pudo o se superó o se dio un paso más adelante en esta unión entre fe y razón en situaciones como la teología de la liberación, y que fue capaz de superar siglos de discusión entre fe y razón en Europa, y que pues aquí en Latinoamérica se hizo vida, y eso simple y sencillamente lo superó por mucho y permitió esta unión. Ahora, trayéndolo al contexto actual, primero mi pregunta va en cuánta vigencia puede tener este 2021 esta unión que se hace entre teología y filosofía en la vida, en un contexto en donde pareciera que en México, y no sé si en toda Latinoamérica, pero al menos en México, sí existen estas polarizaciones, estas dicotomías, haciendo un poco referencia al comentario del doctor Raúl, esta visión como un poquito maniquea
tan divididos como estamos aquí en México, al menos una parte de la población, chairos versus fifís, providas versus proaborto, y estas cuestiones que se están dando y parece que van creciendo, y que yo me ponía a pensar, ¿no será que, por ejemplo, esto de, sin caer en polémica, porque no quiero eso, de que grupos radicales feministas vayan a acabar con iglesias y hacer ciertos desastres por ahí, ¿no será también una forma de colonización que viene de fuera, que no es propio de Latinoamérica? Porque usted mismo está señalando que lo propio de Latinoamérica es unir fe y razón, y esto pareciera que lejos de unir lo está separando, lo está haciendo, o está haciendo que caigamos como en esta cuestión de tú eres el malo, yo soy el bueno, o al revés, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿cuál sería el papel, primero, del maestro de filosofía? Yo doy clases de filosofía, en cuanto a concientizar a los alumnos en no caer en estas especies de maniqueísmos, ¿sí? Pero sin tratar de imponerles un pensamiento, sino que más bien sea ellos mismos los que descubran que más allá de la separación es lo que nos une, lo que precisamente nos puede hermanar. Espero me haya explicado. Saludos, José Emanuel. Gracias por tu pregunta y tus comentarios. Híjole, mira, se me grabó una crítica de una autora a un artículo que leí sobre Paulo Freire y que decía, Paulo Freire está superado. Y entonces continuaba, está superado porque la categoría entre opresores y oprimidos ya está superada, ya podemos analizar muchos matices entre opresores y oprimidos. Entonces, pues ya ese discurso sirvió en su momento, pero pues ya hay que ponerlo debajo de la mesa, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, con tu pregunta, ¿no? ¿Cuál vigencia puede tener esta unión entre teología y filosofía que tuvo, digamos, su auge, su fuerza entre los años 60 y 80? Ya en los 90 se comenzó a diluir un poco y que la pararon en Puebla porque iba hacia arriba. Pero me he encontrado con mucha alegría que en el sur de Jalisco hay comunidades eclesiales de base fuertes y que hacen un movimiento bien interesante ahí en esa región, ¿eh? En Oaxaca me encontré con procesos, Chiapas ni se diga, hay muchos, pero esto de cuánta vigencia puede tener esta unión entre teología y filosofía actualmente, pues yo iría en la misma argumentación que planteaba y pensaba cuando leí esto, ¿no? ¿Acaso también se ha diluido esto de la dicotomía entre ricos y pobres, élites y sociedades excluidas? Pues yo diría que no se ha diluido, se ha moderado mediante el discurso, eso sí, ha habido discursos que matizan esta visión crítica no en el sentido de criticar, sino de situación de crisis, ¿no? De pequeñas élites y sociedades empobrecidas totalmente, ¿no? Cultural, económica, social, de todos tipos de empobrecimiento, ¿no? Y se han articulado discursos como el de la interculturalidad, como el de los derechos humanos, que matizan mucho esta visión cruda de la realidad, ¿no? Pero que la han eliminado para nada la han eliminado. Al contrario, como lo planteaba en la presentación, se ha desorbitado ya ahorita esta intención y este interés de las élites por mantenerse y por tener cada vez más, ¿no? En ese sentido, yo creo que la vigencia es total, es un tema que se debe trabajar, y esta manera, eso que planteas tú de cómo concientizar a los chicos, pues mediante el discurso lo dudo, porque esa creo que es la dinámica de la interculturalidad oficial, digamos, ¿no? Tratar de meter con mazo los conceptos de respeto y tolerancia, pero sin ningún referente práctico, ¿no? Tienes que respetar y tolerar. Acuérdate, apréndetelo de memoria.
Así es imposible, ¿no? Yo recuerdo, el cambio que yo tuve de ese respeto a la religión fue precisamente en campo. Yo llegué de la Universidad de Guadalajara cuando estaba estudiando filosofía acteal, con una formación marxista, anticlerical, ¿no? Y llego a acteal y veo las misas que tienen acteal, la vinculación que hacen entre religión, política, vida, tradiciones. Entonces digo, caray, ¿esto qué es? ¿No? Esto es otra cosa, esto no es lo que me habían dicho que era la religión. Esto es otra cosa. Y veo a la gente con ese fervor, con esa pasión con la cual asumen la religión, que yo digo, bueno, si yo no puedo conciliar con esto, por lo menos tengo que respetarlo. Y valorarlo, sobre todo, ¿no? Porque está haciendo un bien a la población. Sobre todo con este proceso y con esto de la transformación que ha logrado la religión. Ha faltado ahí un poco el tema del desarrollo económico, pero si hablamos de conciencia crítica, si hablamos de organización social, de construcción de tejido social, si hablamos de participación, si hablamos de valorización del territorio, lo hace perfectamente esta línea religiosa, ¿no? Entonces, lo menos que puede hacer uno es respetarla y darle su lugar. Y luego ya cuando lo lees y cuando ves cómo los teólogos de la liberación son básicamente los mismos que son los pedagogos de la liberación, y ves que también son los mismos los filósofos de la liberación, entonces tú dices, pues bueno, ¿no? Aquí hay algo interesantísimo. Aquí hay un flujo de conocimiento en función del humano concreto, de carne y hueso, que no se ha dado muy comúnmente en el pensamiento filosófico ni en el sociológico de otras latitudes, ¿eh? Eso a mí me impresionó muchísimo. Y por eso el respeto que tengo hacia la religión, aunque no concuerde con muchos de sus preceptos. Por ahí podría plantearlo y dejarlo, espero haber contestado adecuadamente la pregunta. Le agradezco muchísimo sus palabras, de verdad, muchísimas gracias, doctor. Flavio Isabel Zúñiga, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Doctor Efrén Orozco López, lo felicito con esta magistral ponencia, muy interesante. Soy alumno de primer semestre de filosofía. Le quiero hacer una pregunta. Dentro de su lámina, de su exposición, Otras rutas educativas, habla usted sobre la educación zapatista y hay una ruptura en la estructura educativa gubernamental. Con independencia de las jornadas de alfabetización y profesionalización, ¿cuál es el modelo educativo que ellos implementan y cuál es el resultado en materia educativa en su entorno? Porque hay que recordar que es un grupo prácticamente, es un círculo reducido y hay instituciones educativas en el estado de Chiapas que quieren a veces sus alumnos, prestadores de servicio, llegar a esas comunidades y son rechazados porque son de instituciones gubernamentales. Eso es todo, doctor, y felicidades. Muchas gracias, Flavio. Bueno, en ese sentido te voy a quedar un poquito mal porque no soy experto en zapatismo. De hecho, mi trabajo en Chiapas tampoco fue con los zapatistas. Estuve poco tiempo con los zapatistas. Yo podría hablar a profundidad de los modelos educativos en las abejas. Ahí sí, no solo trabajé, sino que elaboré con ellos un proyecto educativo. Pero con los zapatistas, lo que te podré decir, lo poco que te podría decir, es que ellos, bueno, hay muchas similitudes en cierto sentido con las abejas, ¿no?
en el sentido de que lo que pretenden ellos es la alfabetización, pero a partir de su realidad, a partir de la recuperación de la memoria de los ancianos, a partir de la recuperación de su lengua, a partir de la recuperación de sus referentes de lucha. Es un modelo que se genera precisamente para la reproducción del propio modelo zapatista, ¿no? Y que tiene su, digamos, nivel más alto, por lo que conocí cuando estuve, ya pasaron muchos años, igual estoy equivocado, pero por lo que conocí, muchos de los jóvenes que se formaban y que terminaban su educación básica, primaria y secundaria, creo que es el nivel máximo que tienen, acudían al CIDESI a formarse en diversos oficios, mecánica, carpintería, panadería, etcétera, no sé, un montón de situaciones. Y estos llegaban y asumían cargos en la comunidad a partir de los conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces, era un modelo, sí, ciertamente muy chiquito en todos los sentidos, en población, a pesar de que no son tan poquitos, digamos, son miles. Ahí hay que verlo, depende de la proporción desde donde se le vea y con qué se mida. Pero sí es una educación que intenta eso, reproducir el modelo y que no termine el modelo zapatista. Y por eso tanto celo de la educación oficial, obviamente, porque la educación oficial lo que genera o lo que generaría teóricamente es la ruptura de este modelo, porque los referentes son otros totalmente distintos y el currículum oculto es otro totalmente y los intereses e intenciones van hacia que los chicos salgan de la comunidad, no que permanezcan en la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí el recelo y el fuerte círculo de contención que ponen los zapatistas frente a todo lo que tenga que ver con lo gubernamental. Además del pleito político que tienen, ¿no? Que eso también abona muchísimo, el pleito político que tienen. Y que, desde mi perspectiva, hay quien me puede criticar por esto, que voy a decir, pero que los ha hecho que pues, se releguen en muchos sentidos. Y que, lo que decía en la presentación, que procesos como el de Cherán hayan tenido bastante mayor evolución que el zapatismo, yo creo, porque han tenido esa otra arista que no ha logrado el zapatismo, que es el tema de sentarse a negociar con el Estado y lograr por la vía legal su autonomía, ¿no? Tener un presupuesto y el respeto a sus decisiones por parte del Estado. Que esto es importantísimo y el sentido de la autonomía es ese, a final de cuentas, no estar aislados, sino vivir autonomía en el marco del Estado Nacional, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que podría seguirme, pero que mejor le paramos ahí por si hay alguna otra pregunta. Gracias, gracias, muy amable, perdón. Doctor Efrén Orozco, muchísimas gracias. Reitero y me auno a las felicitaciones que ya le han dado. Ha sido una conferencia brillante por su magistralidad. Creo que ha condensado las circunstancias de la realidad latinoamericana. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los estudiosos de la filosofía, los filósofos que en este momento han disfrutado junto conmigo esta hermosísima ponencia. Regresamos los micrófonos a nuestro coordinador de la licenciatura en filosofía, el doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctor Madrigal, muchas gracias, doctor Efrén. Voy a detener la grabación.